Diverles. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Gracias otra vez por estar aquí, por acudir a la llamada que hacemos siempre desde Diverles para asistir a una nueva mesa de debate que en esta ocasión está relacionado con la ética y las tecnologías del lenguaje. Esta mesa, no sé si recordáis, se iba a hacer en junio o así, pero tuvimos un problemilla. La hemos ajustado ahora, que yo estoy en Chile, o sea que tampoco, también la diferencia horaria también es complicada. Y luego hemos tenido otros problemillas porque, por ejemplo, Patricia, sabes que será la primera interviniente, se tendrá que ir un poquito antes porque también ha tenido otro problema médico. Y María, que es la última interviniente, también le han puesto una serie de exámenes obligatorios que ella ahora nos contará su perfil, pero va a incorporarse un poquito más tarde. Pero como nosotros tenemos esto en una hora, ¿vale? Vamos a empezar ya, sin más dilación, y os voy a comentar lo primero, el perfil de cada una de las ponentes que tenemos. Como digo, comentaros que se está grabando y que se pondrá disponible en la web de Diverles. Como sabéis, Diverles viene de diversidad en tecnologías del lenguaje en España, que es una red de mujeres que trabajan e investigan en estas tecnologías y que tiene como objetivo principal la divulgación y el fomento de estas herramientas y recursos de procesamiento del lenguaje natural. De manera que se pueda mostrar que este área tan importante, la inteligencia artificial, tiene un gran potencial. Paso a contaros un poco el perfil, como digo, de las tres expertas que tenemos. Patricia Cebes Tamargo, asturiana, a mucha honra, ¿no? Que siempre economista especializada en inteligencia artificial, blockchain y ciencia de datos. Actualmente es doctora en Ingeniería de la Información y del Conocimiento en la Universidad de Alcalá. Perdona, doctoranda en Ingeniería de Información y del Conocimiento en la Universidad de Alcalá, donde investiga sobre criptomonedas verdes y reducción de emisiones de CO2. Con más de 8 años de experiencia en el sector tecnológico, ha trabajado en startups, consultoría estratégica y centros tecnológicos, combinando innovación, sostenibilidad y transformación digital. Es responsable del Grupo de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad en ISACA Madrid y miembro de la Junta Directiva de Dama España, fundadora de Asturias AI, que es una asociación también dedicada a la divulgación tecnológica y al impulso de las vocaciones STEM entre los jóvenes. Continúo con Patricia Yaque, que es ingeniera con formación complementaria en neuropsicología, ciencias cognitivas, neurociencia e inteligencia artificial. Centra su trabajo en la transformación digital y la gestión ética de la tecnología. Desde el 2014 impulsa proyectos que integran cognición, comportamiento del conocimiento. Actualmente es consultora en Data and Artificial Intelligence Governance, Risk and Compliance, donde aborda la inteligencia artificial desde la gobernanza, la ética y la responsabilidad regulatoria. Es también fundadora de Metaverse for Good, observatorio ético sobre identidad digital, neurotecnologías y el impacto cultural de la inteligencia artificial, además de investigadora en neuroética y neuroderecho. Y por último, María Ribes Lafoz, que es licenciada en Filología Inglesa y máster en Estudios Literarios por la Universidad de Alicante. María es profesora de Didáctica de la Lengua Inglesa en la Facultad de Educación y en el Centro Superior de Idiomas de la misma universidad. Y su línea de investigación, ahí está aquí María, que te estoy presentando justo ahora. Hola, gracias, buenos días. Voy a silenciar porque se oye un poquito de ruido, ¿vale? Vale. Como os decía, es profesora de didáctica de lengua inglesa en la Facultad de Educación en el Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante, y su línea de investigación se centra en la lingüística computacional y la inteligencia artificial generativa aplicadas a la enseñanza de lenguas, con especial atención al uso ético, la mitigación del sesgo algorítmico y el potencial pedagógico de esas herramientas.
Ha publicado en revistas y editoriales académicas de prestigio y trabaja en la integración responsable de la IA en el aprendizaje de idiomas. Bueno, como veis, tenemos unas ponentes de un nivel bastante alto y bastante interesante, muy diverso, con lo cual yo creo que la mesa va a resultar muy productiva. Sin más, le doy la palabra a Patricia Aceves. Si quieres, puedes empezar a compartir. Luego hablará Patricia Yaque y María Ribes Lafoz intervendrá en último lugar. Como os comentaba, Patricia seguramente tendrá que salir un poquito antes porque tiene una cita médica que no ha podido cambiar. Entonces, Patricia, si hay alguna pregunta, luego te la haremos llegar, ¿vale? O que te contacten por correo electrónico. Cuando tú quieras, Patricia, nosotros apagamos los micros y tú empieza cuando quieras, ¿vale? Tú también tienes el micro apagado. En la parte inferior. ¿Ya? Ahora. Siento que si se veía la presentación. Sí, se ve, pero ahora mismo se ve en modo de edición, no en modo... Ahora se ve en modo presentación. Vale, es que la tecnología es lo que tiene, que se vuelve loco a veces, entonces empezaba el ratón a moverse solo. Vale, pues muchísimas gracias, Maite, y comentar que, bueno, yo conocí el grupo de investigación Diverless gracias a Cristina Aranda y, bueno, gracias a Cristina Aranda y la asociación... Vaya, por Dios. Y la asociación Asturias Spain AI, a que pertenezco, y en concreto a Asturias AI, ¿no? Y ayer he tenido mi tercer evento presencial, así que bueno, voy de evento en evento y tiro porque me toca. Entonces, bueno, tengo que dar muchísimas gracias a Maite por su amabilidad y por haber cambiado el evento varias veces. Y yo voy a hablar de un tema que es la ética y las tecnologías del lenguaje aplicado a la discapacidad. ¿Y por qué hago el tema de la discapacidad? Bueno, porque yo misma tengo discapacidad, nací de 6 meses y tuve una hemorragia cerebral. Entonces, siempre me ha interesado cómo la inteligencia artificial en particular puede mejorar la calidad de vida de las diferentes personas y en particular a personas que tenemos discapacidad. Bueno, pues esto es lo que es el evento que tenemos ahora, que lo ha comentado Maite. Y la introducción. La introducción. Bueno, pues es bien dicho que la transformación digital pues mejora la calidad de vida de las personas, en general en todos los aspectos, pero sobre todo las personas con discapacidad. Existen, gracias a los avances tecnológicos, la transformación digital, tecnologías asistivas que hay también para personas con discapacidad visual, auditiva, motores, para las diferentes tipologías de discapacidad. Y evidentemente la tecnología, la inteligencia artificial no iba a ser una tecnología menor, ¿no? También facilita la vida a las personas que padecemos alguna discapacidad. Vale, inteligencia artificial. Bueno, pues como he visto, hay algunas personas que conozco de profesores, evidentemente saben mucho más que yo del tema, pero no existe un consenso sobre la definición de inteligencia artificial. Hago referencia al autor Wang y destacar sobre todo un boom de las tecnologías gracias a la capacidad computacional que hemos desarrollado en los ordenadores que tenemos hoy en día y también en los dispositivos móviles, ¿no? Cabe destacar que aunque mucha gente se empeñe en decir que estamos cerca de la inteligencia artificial general, todavía estamos bastante lejos, aunque bueno, dicen que la inteligencia artificial general podría estar en el 2045 y con los avances a lo mejor antes, pero con la inteligencia artificial generativa todavía estamos muy lejos, ¿no? Hay lo que se denomina la inteligencia artificial estrecha. Bueno, pues la división de la inteligencia artificial se puede dividir en Machine Learning, Deep Learning e inteligencia artificial generativa.
Bueno, pues tecnologías de Machine Learning es la capacidad de una máquina de tener un desarrollo adaptativo, ¿no? Entonces, el algoritmo aprende o infiere de los datos disponibles para lograr la tarea definida, habitualmente mejorando su funcionamiento con la experiencia. Y algunos algoritmos de IA pueden utilizar variables predefinidas. También existe el modelo de Deep Learning, como pueden ser las redes neuronales, que permite a la propia inteligencia artificial identificar variables y patrones relevantes para alcanzar un objetivo, ¿no? A través de las capas, estos algoritmos pueden reconocer y aprender patrones y determinar qué características son relevantes en estos datos, como modelaciones de tecnologías de reconocimiento de voz. También está la inteligencia artificial generativa, que produce imágenes o textos a partir de la entrada de aplicaciones como pueden ser ChatGPT, Gemini, Bard, etcétera, etcétera. Y son muy utilizadas porque tienen una facilidad de pasar el test de Turing, ¿no? Y hacen pensar que por eso la gente que no tiene nociones en la tecnología piensa que está hablando con un ser humano, ¿no? Así que, bueno, dista mucho de eso, ¿eh? Entonces, bueno, ¿qué es la inteligencia artificial generativa? Pretende crear contenido nuevo, como puede ser texto, imágenes, código, lo que dije. Hay una serie de ejemplos, como lo dije anteriormente, y permite crear pues, nuevas formas de comunicación y creatividad, ¿no? Centrándonos en la discapacidad, se estima que hay 1.300 millones de personas que sufrimos algún tipo de discapacidad en el mundo. La mayoría estamos en edad de trabajar. 7 de cada 10 están, bueno, pues fuera del mercado laboral, ¿no? Y aunque cueste creerlo, en el siglo XXI el tema de ser mujer y cumplir años también es un factor agravante, ¿no? Está lo que se denomina el edadismo. Entonces, bueno, como he dicho, la economía digital ofrece oportunidades para reducir esta brecha. Y la accesibilidad es una herramienta que permite, bueno, pues que estas herramientas digitales estén en la mano de personas que presentan alguna discapacidad. Entonces, bueno, lo que dije, el papel crítico de la inteligencia artificial en la accesibilidad. Y lo que ocurre es que la inteligencia artificial tiene un sesgo algorítmico. Como dije, ChatGPT, Google Gemini y Grok trabajan con algoritmos complejos que determinan el texto más probable que satisface las necesidades de los usuarios. Pero claro, se entrenan con datos que ya están pues utilizando bases de datos de Google y están ya de por sí sesgados, ¿no? Porque la palabra de discapacidad pues muchas veces no está incluida. Entonces ya eso crea que el sesgo ya esté incluido cuando se entrenan los datos. Entonces, bueno, lo que comenté, las tecnologías buscan replicar el funcionamiento de las personas, pero sin tener en cuenta la discapacidad. Entonces, bueno, la inclusión social se consideraría en la medida en que las personas normalicen estas características, ¿no? Entonces, bueno, es necesario utilizar tecnologías que funcionen desde el punto de vista asistencial, pero también social, ¿no? Utilizando la inteligencia artificial adaptativa. Entonces, bueno, hay una serie de problemas de la inteligencia artificial, como puede ser la protección de datos y la privacidad, que se incrementa con las personas con discapacidad o enfermedades crónicas porque tienen mucha interrelación con dispositivos, ¿no? Tanto médicos, etcétera. Entonces, también, bueno, pues tienen que utilizar dispositivos que sean legibles por el ordenador. Entonces, eso no se suele tener en cuenta. Entonces, bueno, lo que comentaba, hay una serie de sesgos que están desarrollados por los humanos y hay que tener en cuenta la perspectiva social, ¿no? Entonces, bueno, pues hay unos autores que a continuación paso a hablar, que es Arraigada,
Entonces, bueno, pues ellos lo que hacen es conceptuar las distintas etapas de los modelos de inteligencia artificial, definiendo el problema a través de un diseño del algoritmo, ¿no? Partiendo de la implementación y la evaluación. Entonces, bueno, esto es lo que hacen los comités de ética, ¿no? Y hay una fase inicial y de proceso. Entonces, hay una ruptura temporal en el que se considera una etapa posterior o futura a la formalización de un proyecto. Y entonces, bueno, hay unos perjuicios hacia las etapas de aplicación, ¿no? Y hay una asignación incorrecta de las categorías que afecta a los diferentes beneficiarios, por ejemplo, en la contratación. Vale, pues nada, el sesgo en el lenguaje natural es bien conocido dentro de la comunidad de la discapacidad. En el 2002, investigadores del Colegio de State Penn de Ciencias de la Información y Tecnología crearon una serie de modelos que decían que los algoritmos y los modelos de prueba contienen un sesgo implícito, ¿no? Se introduce un término relativo a la discapacidad en el modelo y es más probable que se elija la palabra para generar un sentimiento negativo. Entonces, bueno, las aplicaciones de la inteligencia artificial en la discapacidad son diversas. Sirve para el diagnóstico, la eficiencia, la especificidad y las predicciones, como pueden ser, bueno, pues un diagnóstico entre las distintas condiciones vinculadas a la discapacidad, potencial de la personalización, como pueden ser los desafíos existentes en la diversidad, ¿no? Representando las personas que incluso padeciendo una misma discapacidad, pues reaccionamos de distinta manera, ¿no? Y bueno, pues luego también en la forma de comunicarnos. Entonces hay que hacer que la inteligencia artificial se comunique de manera natural. Entonces, nada, la inteligencia artificial mejora la inclusión social y la salud, sobre todo a partir de dispositivos de asistencia, ¿no? Entonces, hay un estudio que indica que ChatGPT y Gemini, a la hora de hacer descripciones, se ponían más negativos si se incluía a personas con discapacidad, sugiriendo pues el tema que acabo de decir, ¿no? Que los datos de entrenamiento ya están de por sí sesgados. Entonces, luego hay una serie de discapacidades, como dije, que hay tipo de cognitiva, que la inteligencia artificial generativa puede servir como apoyo esencial, resumiendo información compleja y dividiendo tareas grandes en pasos más manejables. Luego también hay un tema que es muy relevante, los sesgos que aparecen a la hora de la contratación, ¿no? Y para evitar este tema, se podría centrar centrarse sobre todo en temas de competencias y cualificaciones. Por ejemplo, los currículums ciegos que evitan tener pues fotos o elementos de poner la fecha de nacimiento, ¿no? Porque así la predisposición humana pues se erradica, ¿no? Entonces, bueno, pues se perpetúan los riesgos históricos de generar nuevas formas de exclusión y, bueno, pues amplifican los patrones existentes en la exclusión. Y cuando se menciona la palabra discapacidad en los currículums, pues ya el sistema discrimina, ¿no? Por ejemplo, también si tiene una persona con parálisis facial, pues los dispositivos de reconocimiento facial también discriminan. Entonces, bueno, lo que comentaba, hay resultados erróneos, entonces es necesario llevar a cabo una investigación más amplia de la inteligencia artificial teniendo en cuenta la discapacidad, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos, como por ejemplo el National Center of Disability and Journalism, que ya establece guías para incluir las personas o los tips para centrarse en las personas con discapacidad. Luego también sería muy adecuado crear instrucciones a los prompts que hacemos en la inteligencia artificial generativa para que se incluya de manera coherente y exacta a la discapacidad. También está aquí lo que se llama User Experience o experiencia del usuario, ¿no?
que se puede crear diferentes perfiles tipo que reflejen las diferentes tipologías de discapacidad. Luego también hay otro elemento que es Disable and Hear Collection, que permite utilizar, bueno, pues diferentes imágenes que incluyan de forma más neutral y natural a las personas con discapacidad. Luego hay un tema de legislación, que es la inteligencia artificial, ¿no?, que intenta incluir normas de accesibilidad. Y luego, por ejemplo, el Centro Berkman Klein de Harvard ha publicado una taxonomía de los principios de la inteligencia artificial fundamentada en análisis de 36 documentos, ¿no? Entonces, esta temática divide la taxonomía en 8 ejes temáticos, como pueden ser la privacidad, la rendición de cuentas, la seguridad y protección, la transparencia y la explicabilidad, y la imparcialidad y la justicia, lo que se llama fairness, ¿no? Luego, también organismos como la UNESCO y la ONU han propuesto recomendaciones, añadiendo aspectos como la alfabetización, la sustentabilidad y la inclusión, ¿no? E incluso grandes compañías como Google, IBM y Microsoft han estudiado diferentes prompts para empezar a incluir a las personas con discapacidad. Entonces, bueno, pues hay una serie de principios éticos que pueden ser la justicia, la autonomía, la transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Patri, luego, tenemos que ir terminando porque si no, no nos da tiempo a las 3. Vale, es que me he extendido. Entonces, nada, luego hay una serie de herramientas que son Global Business Disability y Artificial Intelligence and the Future of Technologies, que ya están incorporando la tecnología. Entonces, nada más, la inteligencia artificial angénica que se está desarrollando actualmente, pues está empezando a crear unas directrices para incluir también, pues, las asistentes que comprendan la movilidad y las limitaciones de movilidad y habla. Y nada, pues es necesario incluir blockchain también, inteligencia artificial para complementar el tema de autonomía y cumplimiento. Y nada, aquí me podéis contactar y estas son las referencias. Muy bien, pues muchas gracias, Patricia. Gracias. Y pasamos rápidamente a la otra Patricia porque ya vamos ajustados de tiempo. Así es que si hay alguna preguntilla, te la hacemos llegar. Si tú quieres, ya te tienes que ir a tu cita. Voy a quedar 10 minutos. Yo creo que en 15 minutos me da tiempo a llegar. Vale, perfecto, muy bien. Pues Patricia, ya que cuando tú quieras, puedes, si tienes para compartir o puedes hablar como cuando... Sí. A ver, estás presentando, vamos a ver. Si me deja el espejo infinito, como siempre. Vamos a ver, bueno, dejar de compartir, a ver, nuevamente. Yo sí que me he ceñido a esos 7 minutillos que además habías comentado. Voy a verlo con toda, a ver si por aquí. Luego siempre hay tiempo para seguir efectivamente, hablando. sí. La idea es esa, que además intervengan también pues no sé por qué me sucede esto, porque no me ha sucedido en la vida esto. Vamos a dejarle un poquito de tiempo a ver. A ver, esto no me... Porque además con Meet suelo tener problemas con Teams, pero con Meet no los tengo. De todas maneras, pues no pasa nada porque puedo ir hablando. Si quieres, pásamela a mí por correo y la intento compartir yo. Vale, pero sí, pero es que tendría que decirte pasa, que sería también un poco coñazo. De todas maneras, lo mío es muy ligero, entonces yo creo que lo puedo ir hablando. Y como tenemos unos minutillos para preguntas, pues ahí es donde quiero también focalizarme. Bueno, yo lo primero, lo que os he dicho antes, ¿no? Pediros también disculpas que bueno, pues por un accidente tuve que suspender esa primera reunión y bueno, pues afortunadamente pues ya podemos estar aquí, aunque sea de manera online. A mí me venía a la mente, y esto no lo tenía previsto, pero sí me gustaría comentarlo,
me venía a la mente cómo trabajamos el tema de vulnerabilidad también, ¿no? Desde hace tiempo, desde tanto la inteligencia artificial como desde los datos, desde el alimento, ¿no? De la inteligencia artificial. No trabajamos ya las nociones de grupos vulnerables. Frente a lo digital, todos y cada uno de nosotros, incluida yo, que vengo diseñando tecnología desde hace muchos años, somos vulnerables en distinta medida y, desde luego, también en distinto grado en el tiempo, pero ya se trabaja con no es motivo, si queréis luego lo comentamos, pero ya se trabaja con un concepto mucho más paraguas de vulnerabilidad que nos afecta a todos y que ya no hace esa distinción de grupos vulnerables. Yo realmente había titulado esto, bueno, la parte de antropoformización a mí me interesa muchísimo, y además, escuchando a Patricia, me interesa todavía más, porque efectivamente no es algo que se contemple mucho. Y yo, si bien es cierto, estamos centrados en la ética, pero sí quiero lanzar unas ideas, tanto relacionadas con el ámbito jurídico, lógicamente el ámbito ético, que bueno, circunscribe a esta mesa, pero también el ámbito psicológico y el ámbito de la innovación, es decir, qué pasa con la personalización y antropoformización de los LLMS dentro de estos dominios, ¿no? Sabemos que la antropoformización, bueno, es una tendencia natural, es ancestral, ¿no? Y que atribuye rasgos emocionales, cognitivos, conductuales, humanos a entidades y a organismos no humanos. Me interesa también focalizar a organismos no humanos porque lo vemos también en el trato con las mascotas muchas veces, ¿no? Eso es algo que nos indica el cómo entendemos, ¿no? Esa atribución de nuestros rasgos a otras especies, ¿no? Esto lógicamente tiene efectos, pues, en la interacción humana, ¿no? Genera más apego, nos habilita de alguna manera, nos hace tener una mayor accesibilidad, ¿no? Con aquello al que atribuimos, y luego, bueno, pues por ende genera también más confianza. En el ámbito jurídico voy a mencionar solo 2 puntos. Lo primero es, bueno, pues hay una violación en muchos casos de esa protección contra la discriminación algorítmica, ¿no? Se busca una equidad demográfica, es decir, esa personalización de los modelos tiene y manifiesta tratos distintos según los grupos demográficos, ¿no? Si queremos hacer un médico, por seguir la línea con el mismo ejemplo, bueno, pues habitualmente vamos a tener quizá más facultativos hombres. En el caso de una enfermera, bueno, es el típico ejemplo que se pone, que desgraciadamente pues sigue estando vigente como claro ejemplo, ¿no? Aparecerá una mujer. Entonces, esa protección contra la discriminación algorítmica, ¿no? Cuando de alguna manera se cambian esos parámetros para personalizar el chatbot, por ejemplo, pues tiene que ser vigilada, ¿no? Y luego algo que también tiene que tomarse en consideración, que es a quién damos personalidad jurídica. Hay un potencial evidente de convertirse en que estos sistemas se conviertan en agentes de toma de decisiones, ¿no? A gran escala. El rol de la personalidad que en ese momento adopta el sistema puede ejercer gran impacto tanto en nuestros comportamientos como la toma de decisiones, ¿no? Entonces, la gran pregunta a los juristas, no es mi caso, pero la gran pregunta que trabajo con ellos, que les hago es: ¿la personalidad jurídica debe aplicarse a nivel de esa personalidad adoptada del propio modelo de la empresa que diseña el sistema? Es decir, hay cosas que todavía, pues como vemos, están bastante en el aire. En el ámbito ético, y esto lo iremos también desarrollando y uniendo con todo lo que vengo a contaros, pues cómo explicamos conceptos absolutamente claves, ¿no? Como fiabilidad, la propia explicabilidad, la transparencia, ¿no? Cuando entendemos que se ven afectadas por esa antropoformización, es decir, por esa atribución de nuestros propios rasgos a estos sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Cómo cambia aquello, ¿no? Esta propia personalización, además, es una forma de afianzar esa interacción con los usuarios, y por ello, además, se la ha venido trabajando, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo. De hecho, en marketing es muy potente, ¿no? Para esa generación de adhesión a marca, ¿no? Pero hay que
efectivamente entender que esa personalización de esos sistemas van a aumentar esas posibilidades de que nosotros sigamos antropoformizando los mismos, ¿no? Luego hay otro concepto que también se trabaja mucho en esta línea y que es esa concordancia, esa coherencia con uno mismo, es decir, hay un grado, ¿no?, en que el sistema coincide con la imagen que yo mismo tengo sobre mí. Y que esto es además lo que se está intentando y se fomenta libremente, ¿no?, en realizar, ¿no? Entonces, ¿cómo aquello, qué implicaciones tiene eso en nuestro comportamiento? Es absolutamente clave, ¿no?, el decidirlo. En cuanto a las implicaciones en el ámbito psicológico, cada vez son más las noticias sobre las consecuencias de los sistemas conversacionales, ¿no? Y desde luego el Harvard el Business Review, que ya en 2024 ponía en terapia y acompañamiento, la posicionaba en el segundo escalón. Este año, para el 25, realmente lo pone como pues el top, ¿no?, de los 10 usos en inteligencia generativa. Con lo cual, pues es absolutamente indispensable que entendamos, pues estamos hablando de terapias y acompañamiento, qué significa la antropoformización, ¿no? Qué significa un chatbot que te dice, cuéntame lo que está pasando, juntos lo vamos a desarrollar, juntos lo vamos a solucionar. Yo estoy para ti 24/7, puedes confiar en mí. ¿Qué significa eso, ¿no? Y cómo realmente en el otro caso, qué sucedería si yo desarrollo uno de esos chatbots y la primera, digamos, frase que te dice es yo soy un sistema que no razona, simplemente he sido entrenado con una gran cantidad de datos. También me entreno con los datos que tú me provees y cada vez, bueno, pues mis sistemas estadísticos me permiten tener una mayor precisión según tal, X. ¿Alguien lo compraría? Esa es una gran duda, ¿no? Volvemos otra vez a preguntarnos el gran papel que ejerce, ¿no?, esa antropoformización en los sistemas. Luego, en el ámbito psicológico, dada lo que estamos comentando, ¿qué es lo que deseamos? Que haya pues unos sistemas seguros, fiables, una evaluación de riesgos y los posibles impactos del sistema es absolutamente necesaria, porque entendemos que las expectativas de un sistema de inteligencia artificial antropoformizado, pues efectivamente van a crecer, ¿no? Y su influencia y su manipulación, ya sabemos que hay una fina línea entre lo que es influir, entre lo que es manipular, pues también se van a ver acrecentados, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente, bueno, pues hemos hablado, ¿no?, fomentan la confianza, la seguridad en el propio sistema y eso lleva a una revelación de datos sensibles y a una relación de apego emocional, ¿no? Entonces, de alguna manera, volvemos al concepto que os decía, esa coherencia, esa concordancia con uno mismo, ¿no?, esa adecuación entre dicho concepto que el usuario tiene de sí mismo y esa personalización del sistema, esa autoconformidad, por llamarlo también de alguna manera, pues aumenta esa satisfacción del usuario y esa confianza, ¿no? Volvemos a los mismos conceptos que hemos comentado, ¿no? Y todo esto, ¿qué significa, ¿no? Yo voy lanzando ideas que, insisto, quiero que las desarrollemos pues, en el tiempo de preguntas, ¿no? Evidentemente, se van a exacerbar también emociones, pensamientos, creencias, ¿no?, que pueda estar experimentando el propio usuario, ¿no? También hablamos de esa cámara de eco que se puede crear, frente a ese uso frecuente, ¿no? Se van a producir, se van a generar pues, frases, conceptos muy personalizados sobre temas delicados
como la propia salud física, la mental, el aspecto físico, que pueden llegar a confundir a las personas, ¿no?, con suposiciones erróneas sobre sí mismos. Tenemos ya ejemplos de estos, o sea, aquí no estoy hablando de cosas que vayan a suceder. Yo, de hecho, nunca juego a ser pitonisa. A mí me gusta, creo que tenemos un suficiente histórico como para realmente hacer un análisis de cómo estamos desarrollando la tecnología para mejorarla, ¿no? Ya digo, yo no hago predicciones ni vengo a hablar de lo que va a suceder, ¿no? Todo está basado en lo que está ya pasando, ¿no? Y esto lo dejo para otra futura invitación, si es de vuestro interés y lo podemos también desarrollar, porque ya digo, no es este el entorno adecuado, porque hemos titulado la ética, pero la antropoformización también tiene implicaciones en el ámbito de la innovación. Y en eso estoy también desarrollando cosillas, ¿no? Es indiscutible que el antropoformismo puede facilitar la comprensión y la comunicación sobre los LLM, y también creo y creemos muchos investigadores que su predominio puede limitar los enfoques innovadores y obstaculizar una comprensión precisa de las tecnologías. Entonces, el cuestionamiento de esas suposiciones antropomórficas, generalizadas, podría abrir nuevas oportunidades, ¿no?, en la investigación y fomentar una perspectiva más matizada sobre la inteligencia artificial, ¿no? Yo siempre creo que también el detalle está la diferencia, en los detalles, ¿no? Y esto puede orientar, lógicamente, también los campos de la ética, que es donde yo trabajo, el diseño de interacción humano-máquina, que también es uno de mis puntos de desarrollo, y las prácticas de evaluación, ¿no?, en una dirección mucho más productiva. Entonces, yo dejo 3 ideas ya para finalizar. Cómo estamos moldeando estos modelos mentales de los usuarios sobre lo que puede o no puede hacer la inteligencia artificial dentro de esta antropoformización, de esta aproximación, ¿no?, a estos modelos. Cómo podemos conseguir más precisión técnica y nuevas técnicas, ¿no?, saliendo de... no quizá mencionando solo el término solo la terminología de la antropoformización, sino también la conceptualización de lo que significa la antropoformización, ¿no?, en el diseño y desarrollo de estos modelos. Y la gran pregunta para mí también, este enfoque humanista que he tenido y acompañado mi carrera toda la vida, es qué significa, ¿no?, estamos perdiendo de alguna manera el control, la definición sobre las connotaciones humanas asociadas a esta terminología antropomórfica, insisto, siempre lógicamente en el contexto de lo que estamos comentando, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias, Patricia, estupendo. Pasamos ahora a María. María, cuando tú quieras, puedes activar. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal mi sonido? ¿Bien? Sí, muy bien. Ok, bueno, gracias por invitarme y seré muy breve. Para terminar, yo os quería hablar del sesgo lingüístico digital, que las siglas, yo a veces me equivoco, hay que tener cuidado de no cambiar el orden, SLD. Yo soy profesora de didáctica de la lengua y la literatura en el grado de educación aquí en la universidad. Estoy aquí porque salgo de unos tribunales que me he escapado y he venido corriendo. Entonces, en mis clases intentamos trabajar sobre cómo aprendemos lenguas, qué pasa en nuestra cabeza, cómo podemos hablar más de un idioma, qué es el lenguaje humano, etcétera, ¿no? Entonces, usamos mucho, por supuesto, la inteligencia artificial. Desde mi perspectiva, no quiero prohibir el uso de los chatbots en el aula, sino usarlos como una herramienta, pero atención, no como una herramienta más sin más, sino necesito que en mis alumnos se dé un uso crítico, un uso responsable de la IA. Como han dicho las compañeras, hay mucho sesgo de todo tipo, sesgo de género, sesgo cultural y el sesgo lingüístico inherente, que puede ser de 2 tipos, interlingüístico, que es el que todos hemos sufrido en base al inglés, porque primeramente los grandes modelos masivos de lenguaje están entrenados en inglés y los alumnos
todos hacemos un poco ese peligro que acaba de comentar la compañera, la antropomorfización, ¿no? Como el chatbot nos da un texto coherente, completo, parece humano. Entonces tendemos a creer que lo que nos está diciendo es verdad. Y no siempre es verdad. Y ahí es donde entra mi línea de investigación, usar la IA para enseñarles a los alumnos que no pueden confiar en todo lo que leen, ni pueden creerse todo lo que dicen, e intentar ver qué hace mal la IA. O sea, usarla para transformar, para fomentar ese pensamiento crítico que os decía. ¿Qué hace mal la IA? ¿Por qué lo hace mal? Como han explicado las compañeras, está entrenada con millones de datos de Internet con un sesgo muy poderoso. Y yo sobre todo os hablo del sesgo del inglés interlingüístico, pero también sesgo intralingüístico. Dentro de una misma lengua, pues siempre pero eso lo hacemos todos los humanos también, ¿no? Se promueven unas variedades como estándar y las demás se discriminan o se consideran que no son igualmente válidas. Por ejemplo, el sesgo interlingüístico del inglés, no sé si os ha pasado. Me diréis, yo lo hago, pero muchos alumnos me escriben una carta, ¿no? Una carta formal en clase por ejemplo, para enseñar inglés y ponen, hola María, todo junto, una coma y debajo me escriben. Y eso es en formato inglés. Nosotros tenemos que poner hola, coma, María, 2 puntos. Y me diréis, qué tontería, qué quisquillosidad. No, porque cuando estamos enseñando lenguas, ya sea español a extranjeros o inglés a gente de otro país, tenemos que usar nuestras variedades estándar, dentro de lo que es correcto dentro de nuestra lengua. Y luego, en cuanto al sesgo intralingüístico que os decía que se promueven, se favorecen variedades estándar. Eso ya es un problema político y nosotros no nos podemos meter ahí. Pero yo trabajo en clase el análisis de prompts, ¿vale? Que me parece que es la estrategia más factible para profesores, porque auditoría de datos o comprobar el software no tenemos esas capacidades. Entonces, el análisis de prompt, en clase uso plantillas a ver qué le pedimos nosotros a la IA, a ver si hay un aforismo que se llama GIGO, que es garbage in, garbage out. O sea, si yo le pongo un prompt mal hecho, me dará un resultado malo, ¿no? Como todo está en la pregunta, depende de cómo formule la pregunta. Y cuando el algoritmo me genera un contenido sesgado, ya sea lingüístico o cultural, o como decía la compañera, una de las dos Patricias de las nobles romanas. O sea, normalmente los ingenieros son masculinos y las enfermeras son femeninas, ¿no? En una lengua como el español, las lenguas romances que distinguimos género, ahí sí que tenemos mucha responsabilidad al poner el prompt. Al decir, dibújame o háblame de un día en la vida de un científico en Japón. A lo mejor yo estoy poniendo científico como neutro, pero el resultado va a ser masculino. Pero ¿qué pasa si lo pongo en inglés? Le pongo scientist, por ejemplo, lenguas germánicas que no contemplan el género. Es que lo primero que me da son hombres. Me da un señor y si acaso una mujer en the background, pero si hablo de nurses, que son enfermeras, me va a poner mujeres primero. Incluso hice un experimento que le dijimos al chatbot, genérame un titular que sea a modo de clickbait, ¿no? Un titular que sea muy impactante y que el lector, el usuario, tenga ganas de clicar ahí, ¿no? Y según los nombres que le poníamos, si eran nombres masculinos, solía generar cosas como Antonio Pérez consigue un descubrimiento fantástico en neurociencia. Y si era una mujer, lo que más se repetía es Pepita consigue conciliar o equilibrar su vida familiar con el trabajo, ¿no? Que son cosas que son estereotipos que no deberíamos perpetuar, pero se están perpetuando a través de ese entrenamiento de los datos. Y las estrategias de mitigación, en mi caso, en la enseñanza de lenguas, es sobre todo, como os decía, analizar el prompt y no solo el prompt que yo le pongo, sino, no solo qué problemas están en mi prompt, sino cómo me responde esa IA a diferentes prompts planteados de distinta manera para conseguir el mismo resultado, ¿no? Porque como lo antropomorfizan, ellos no verifican la información y es otro de los puntos de mi trabajo. Vamos a usar la IA para generarnos información, para aprender, para preparar un artículo, para hacer un trabajo de clase, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo lo que hago con este trabajo es que ellos se den cuenta de que desde cero
el chatbot, sobre todo el ChatGPT-4, tiene que ser gratis, ¿eh? Yo insisto en la clase que sea toda la versión gratis y que si alguien tiene una versión pro, que se haga una gratis para que todos tengan las mismas oportunidades, que ese es otro sesgo, ¿no? El sesgo social, económico. Entonces, el prompt que le pongamos, la información que nos genera, tiene que ser sobre un trabajo que ya hemos dado en clase. Lo primero que tenemos que hacer es verificar esa información, las famosas alucinaciones, que nunca nos va a decir, no lo sé, me va a contar lo que sea. El objetivo primero del alumno con este trabajo es verificar esa información es correcta, es exacta. ¿Cómo lo puedes verificar? Con lo que has aprendido en clase, con lo que te ha enseñado tu profesor. Y luego, ¿cómo podrías tú contármelo transformando esa información de manera más natural? Que no sea esta pseudolengua que se está generando con este sesgo lingüístico del que os hablaba. Hay un artículo de Muñoz Bassols que se llama así, el sesgo lingüístico en Internet, que me parece fantástico para el que tenga interés. Luego está la criba dialectal. Voy rápido. La criba dialectal. Si es un algoritmo de trabajo, como han dicho ellas, sobre todo en medicina, en recursos humanos, es un algoritmo que va a seleccionar personas para un determinado puesto. Aunque no queramos, se va a fijar en cómo le hablas tú. O sea, cuál es tu prompt, qué variedad lingüística, no ya que tengas faltas de ortografía, sino esto es algo como inconsciente. O sea, la discriminación, cuando es implícita, cuando es más difícil detectarla, hace mucho más daño, porque este algoritmo va a seleccionar para conceder una beca o para conceder un trabajo a gente según su background lingüístico, según su historial académico. Bueno, historial académico evidentemente, ¿no? Pero me refiero a la forma de interactuar con la IA. Como un artículo que salió este año recientemente estaba en inglés y estaban criticando el sesgo lingüístico en inglés contra variedades como el inglés afroamericano vernáculo. Y hablaba de casos de abogados que habían usado un chatbot para estudiar las sentencias y, esto es muy fuerte, pero invariablemente se condenaba a muerte a gente que usaba una variedad dialectal. Se condenaba a gente que usaba una variedad que no era la estándar sin decirlo abiertamente, porque si tú le preguntas a los chatbots gratis que usamos ahora, si le haces una pregunta con sesgo, te va a contestar, está preparado para contestarte y decirte eso no, eso hay que respetar a todas las personas, eso no puede ser así, pero está por debajo en estos resultados que os digo, en condenar a una persona, en no darte el trabajo, en no contestarte bien. Una de las soluciones que proponían mis alumnos cuando trabajo esto en casa era una geolocalización, pero claro, ahí ya nos metemos en el problema de la privacidad de datos. Quería decir este alumno, que me parecía una opción válida, que si ese chatbot, como decía Patricia, primero tengo que decir, oye, que soy un sistema, que no soy tu amigo y no soy una persona real, ¿no? Pero ese chatbot sabe dónde estamos, sabe qué variedad dialectal, qué variedad lingüística estás utilizando, quizás no te va a discriminar a la hora de darte un resultado, porque tiene en cuenta tu origen. Y luego, ya termino, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Vamos regularcillo, quedan 10 pues minutos. Termino. Ok. Pues termino. Aparte, nada, una de las cosas que quería decir es que la IA hace lo que es fácil para la IA, es difícil para los humanos. Es decir, dentro del mundo de la docencia, que es donde yo me muevo, no considero que esté mal dejar que la IA automatice tareas mecánicas como asignar agendas, calcular, planificar eventos, pero hay cosas que eso es muy difícil para nosotros. Nunca vamos a ganar a la IA a memorizar datos o a organizar en un tiempo más corto. Pero luego están las cosas que no puede hacer la IA, porque para que sea lenguaje humano tiene que haber una emoción, tiene que haber una experiencia del mundo y eso la IA no la tiene. Entonces, dejar para los humanos las cosas que son más difíciles para la IA, que es como por ejemplo la empatía, la ironía, la ambigüedad, eso es lo que nosotros más podemos trabajar en clase. Y ya está. Quería dejar este mensaje de usarla, no prohibir la IA, no prohibirla, pero enseñar a los alumnos un uso responsable y eficaz, que sepan a lo que se están enfrentando, que no es tu amigo y que tiene mucho sesgo. Y hay que intentar entrenar y desentrenar esa discriminación. Y si queréis ya lo dejo para que nos dé tiempo a hablar a todos.
Vale, muy bien, pues muchas gracias, María. La verdad es que es muy interesante. No veo preguntas en el chat, pero no sé si alguien quisiera realizar alguna pregunta, puede levantar la mano. O críticas, que estamos Sí, aquí para aprender. A mí me gusta mucho que me cuestionen, ¿eh? Entonces, sí, sí, también. Exacto, Ahora ha aquí levantado la mano aprendemos. todo el mundo, sí. perfecto. Vale, Mario. Mario ha comentado, hola, muchas gracias a las ponentes por esta charla tan interesante. Tengo algunas preguntas para María. ¿Puede una IA o un chatbot con IA enseñar competencia intercultural? Esa es la primera. Y luego, ¿cómo podemos convertir las limitaciones de la IA en oportunidades pedagógicas? Y ¿se debería incluir enseñanza en IA en los programas de formación de profesorado? Si quieres, ve contestando, contesta la primera y si no te acuerdas, yo te las voy recordando, ¿vale? La Muchas primera, gracias. Ok, la primera era sobre la competencia intercultural, ¿no? exactamente. Pues por sí sola no. La IA nos puede dar información factual, nos puede dar datos, hechos, los puede recopilar en 2 segundos, pero nunca puede darnos esa empatía que tenemos los humanos, esa interacción real en la vida diaria, ¿no? Entonces, por sí sola la IA no nos puede dar esa competencia, nos puede dar los datos que tienen siempre que ser puestos en práctica por un docente o un supervisor humano. No me acuerdo lo que me has La preguntado. segunda era cómo podemos convertir las limitaciones de la IA en oportunidades Ah, pedagógicas. mira, esta es muy buena porque justo defiendo mucho esto en mi departamento con los compañeros. No se trata de ir a pillar al alumno, que es la llegada de la IA nos ha hecho replantearnos la manera en que enseñamos, sobre todo la manera en que evaluamos. Entonces, no quiero ir a pillar al alumno a ver si ha usado la IA o no, sino si la vas a usar, úsala bien, úsala conmigo. Entonces, juntos podemos desarrollar ese pensamiento crítico intentando que el alumno vea qué hace mal la IA, corrigiendo no solo el output, sino también el input. Me parece un ejercicio que en mi departamento nos está dando buen resultado para los alumnos. No el rechazo, sino usarla, pero bien, de manera crítica y responsable. Sí, si me permites apuntar, María, desde mi experiencia, sí que hay muchos profesores, por lo menos de universidad, que tienen, no sé por si seguramente será por miedo a estas nuevas herramientas, como nos pasa a todos, que no queremos salir de nuestra zona de confort y a veces las novedades nos echan un poco para atrás. Pero sí que es verdad que yo creo que está claro que lo que hay que... Estas herramientas han venido para quedarse. El Sí. prohibirlas es ponerle puertas al campo. Entonces, lo que hay es que ayudar al alumno a que aprenda a utilizarla de un modo correcto y, como muy bien tú decías, con un pensamiento crítico, ¿vale? Te comento la última pregunta, que es, ¿se debería incluir enseñanza en IA en los programas de formación de profesorado? Absolutamente, porque para poder enseñar algo primero hay que saberlo hacer y como has dicho tú muy bien, normalmente rechazamos lo que tememos, que ahí es como se crean todos los problemas en la sociedad humana, ¿no? Lo que no conocemos, lo que nos da miedo, lo rechazamos. Entonces, primero, yo considero, ¿vale? Es mi punto de vista, considero que hay que formar a los futuros docentes en alfabetización digital, alfabetización de IA, para que ellos sepan usarlo y puedan enseñar a los alumnos a hacerlo bien, esto que comentábamos. Porque si no, lo que hacemos es rechazarlo y, como has dicho, esto está aquí para quedarse. No podemos darle la espalda. Tampoco quiero que tengamos miedo de nos va a quitar el trabajo. Es como el arado. Cuando llegó el tractor, no le quitó el trabajo al agricultor, sino al buey. Entonces, el que sigue trabajando en el campo es el que sabe usar la máquina. Yo creo que es un ejemplo un poco burdo, pero creo que No, sí que... pero perfectamente válido. Perfectamente válido. ¿Me permitís añadir un par de cosillas al respecto, Maite? ¿Puedo? Sí, por supuesto, por supuesto. Claro, fijaros, yo es que estudié ingeniería lo primero, ¿no? Entonces ya por mi generación, vamos, yo sufría muchísimo con las madres, los padres y esos mensajes subliminales de los nativos digitales y mi hijo controla muy mucho. Como también he estudiado neurociencias y neuropsicología, pues a mí me interesa mucho, sobre todo, la parte del aprendizaje, digamos, no explícito, ¿no? Eso es lo que más me interesa. Y a mí realmente en esto siempre
vamos, agradecía al COVID, una de las pocas cosas, lógicamente, que se ha agradecido, ¿no? Primero porque fue un gran experimento social, que yo creo que a los que nos gusta pues, ahondar, ¿no? en esto, pues ha sido una gran enseñanza, pero sobre todo porque muchos docentes se dieron cuenta que no había nativos digitales, tal y como se planteaba. Yo siempre añadía, y sobre todo porque, claro, yo he programado en negro, en pantalla negra. Las tripas las conocíamos, pero no yo, la gente de mi generación y posteriores, evidentemente. Y programábamos en 7, 8, 9 lenguajes de programación sin ningún problema. Es decir, conocíamos qué hacíamos. Ahora, el programar significa, bueno, pues mover el dedo, copiar y pegar con unas ayudas, que es bueno, que es lo que se ha buscado, ¿no? Esa usabilidad tan extrema, ¿no? Entonces yo siempre he dicho que para mí el nativo digital lo único que tenía era, bueno, pues la ventaja de quien conoce de cerca, ¿no? Bueno, conoce o usa, mejor dicho, creo que el verbo conocer en este caso no aplica, pero quien tiene cerca tecnologías y sabe que no se va a romper, o si se rompe no pasa nada. Y ese miedo sí que lo tenían las otras generaciones, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho mito en este sentido, y también creo, yo he sido coordinadora de formación docente de una universidad y, bueno, he trabajado, ahora estoy en investigación en el grupo de la Universidad de Valencia, y a mí las frases hechas también, sin mayor profundidad, creo que como docentes, de alguna manera, tenemos que profundizar en ellas, tenemos que detallar. A mí esa frase, y además lo comentamos entre muchos que nos dedicamos a esto, ¿no? Y muchos de ellos docentes, esa frase, decimos, las cosas que más nos desesperan es cuando te dice alguien, la tecnología ha venido aquí para quedarse. Es que no es solo eso, o sea, es que hay que decir qué tecnología, cuándo, para qué, qué reemplaza, en qué circunstancias, en qué contextos. O sea, hay que seguir sobre eso, en ese pensamiento crítico a esa frase, ¿no? Y luego lo último que también me gustaría decir, yo que evidentemente he pasado los 20, ya los 30, los 40, los 50, y que estoy acostumbrada a una calidad de servicio y de atención que habitualmente ya no veo. Yo soy la primera que, si bien dedicándome a la ética y si bien deseando que la inteligencia artificial tenga realmente esos conceptos claves, ¿no? Humanistas dentro, también digo que yo soy la primera que prefiero que me atienda una máquina si efectivamente la persona que tenía que haber hecho ese trabajo no personaliza el trato, no tiene empatía, no tiene esas cualidades que se le pide al ser humano. Entonces, bienvenida sea la máquina para estos casos. Sí, por supuesto. Totalmente de acuerdo. No sé si alguien quiere preguntar alguna cosilla más. Estamos ya en el límite, pero por hacerle una preguntilla yo a Patricia, que se me ha quedado aquí. Tenía muchas preguntas, pero claro, no da tiempo a todo. Pero oye, me he autoinvitado para otra segunda, yo, ¿eh? Sí, ya te he visto recoger el guante. Es que estuve precisamente el otro día en una charla aquí en la Universidad de Chile, en la Católica de Chile estoy, y había una charla sobre salud mental e inteligencia artificial, y entonces había varios psicólogos, había tecnólogos y tal, pero una de las cosas en las que o más me llamaron a mí la atención es que en la parte de psicología comentaban que, claro, lo que tú estabas comentando, Patricia, un chatbot siempre es complaciente, siempre es complaciente. Entonces, un psicoterapeuta normalmente lo que hace es poner límites al paciente para que así pueda mejorar. Y eso no lo va a hacer nunca un chatbot. Entonces, decían, bueno, pues lo que hay que hacer es diseñar los chatbots para que pongan esos límites. Pero entonces, tú has puesto la pregunta muy bien, ¿quién usaría esos chatbots? ¿Se irían a otro que realmente estuviera dándole la razón o diciéndole lo que realmente quiere oír? ¿No? Esas cámaras de eco que comentábamos. Entonces se montó allí un debate entre si realmente tiene que parecer un humano de verdad
O al contrario, decir, pues no, mira, es que no, esto es una máquina y no es un psicoterapeuta, y si tienes un problema tienes que ir a un psicólogo, un psiquiatra o a tratarte con un profesional humano. Entonces, me ha parecido muy interesante eso que comentabas tú, Patricia, de la complacencia, ¿no? De hasta qué punto alguien va a querer un chatbot o un sistema en el que te esté poniendo pegas o te esté poniendo límites, ¿no? Es que evidentemente una de las cosas que más retienen, ¿no? Al usuario, y desde luego en el que más nos retroalimentamos, ¿no? En ese bucle infinito es el sesgo de confirmación, pero incluso fuera de estos sistemas. O sea, esta es la realidad, ¿no? Y cómo se diseñan las aplicaciones. A mí me parece realmente todo mucho más preocupante porque yo observo mucho, me gusta mucho observar los comportamientos, y uno va pues en el metro, además da igual en el país que sea, ¿no? Y algunos todavía que mantienen, tú en Alemania sigues viendo gente joven incluso con un libro, y gente que no ha tenido esa cultura de audiovisual tan como hay aquí, ¿no? Tan de plataformas distintas y que estás todo el día enganchado y tal. Entonces hay países, ese país de la filosofía todavía mantiene algunos dejes, ¿no? Sobre todo mientras sigan generaciones, bueno, que hemos tenido otras referencias, porque claro, ¿qué pasa cuando además, yo la gran pregunta que me hago, ya no estemos generaciones que tenemos otras referencias y podemos comparar y podemos transmitir, ¿no? Como tú bien dices, yo además es que efectivamente he estado también en alguna universidad con gente del ámbito de la psicología y con el colegio incluso de fisioterapeutas, declarando, ¿no? Unas premisas claves de cómo realmente realizar, desde la perspectiva ética, dichos chatbots, ¿no? Pero al final echa la ley, echa la trampa, lo que tú dices, porque si no será un chatbot efectivamente que se venda como terapia o como acompañamiento, ¿qué vueltas le vamos a dar, ¿no? Yo creo que, insisto, el cómo estamos ahora moldeados, ¿no? Se habla ya incluso de pérdidas cognitivas, ¿no? De los alumnos, ¿no? No solamente el proceso atencional, que el proceso atencional además es clave para la autorregulación, la atención sostenida, la concentración es absolutamente clave para una autorregulación emocional. Entonces estamos en un bucle que desgraciadamente no podemos solamente trabajar variables, digamos, aisladas, ¿no? Efectivamente, también hemos visto cómo, pues de alguna manera, se pueden malinterpretar ya dichas intervenciones, como ha sucedido, hay demandas, ¿no? Hay denuncias por casos incluso de suicidio, ¿no? A través de los chatbots, ¿no? A mí me parece que la labor que los que estáis ahora en docencia tenéis es tremenda, pero la de los padres es mucho mayor. ¿Y qué hacemos cuando efectivamente pues tú ves la familia completa en el restaurante con el cacharrillo, ¿no? Yo creo que son épocas muy difíciles, hay que trabajar mucho de una manera muy coordinada y efectivamente no hay, como tú bien dices, estas soluciones que tú has planteado de decir, bueno, pues vale, no hay tanta autocomplacencia y tal. Habrá que hacer mucha prueba-error. Sí. ¿Estamos preparados para hacerlo? Esa es otra pregunta, porque efectivamente eso requiere mucho esfuerzo, pero yo creo que es absolutamente necesario. Totalmente. Bueno, pues no tenemos más tiempo. De hecho, nos hemos pasado ya 4 minutos, que normalmente siempre acabamos en una hora. Volver a daros las gracias, sobre todo bueno, a los ponentes, a los asistentes. Gracias. Y nada, que tengáis un magnífico día, un magnífico fin de semana y nos vemos en la próxima. Muchas gracias y voy a dejar ya de grabar. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Un placer. Venga, hasta luego. Hasta luego.